Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias por la salud, Señor. Gracias por la familia. Te pedimos tu protección, Señor, para cada uno de nosotros. Y que tú nos ayudes, Señor, en todo lo que vamos a hacer hoy, que nos pueda salir todo bien. Y todo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, este día le entregamos al Señor. Y hoy quiero también compartir con ustedes un versículo que está en Proverbios 3:13 que dice: dichoso el hombre que haya sabiduría y obtiene conocimiento y obtiene inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos puede dar la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, todas esas cosas si nosotros les pedimos, porque para Dios nada es imposible. Entonces, hoy vamos a empezar en nuestra nueva clase de guaraní. Vamos a aprender sobre Teroyá te come Eva. ¿Qué quiere decir Teroyá te come Eva? Adjetivos calificativos. Bueno, vamos a aprender a utilizar la grafía correspondiente para representar sonidos. También identificar adjetivos calificativos Teroyá te come Eva. Bueno, yo quiero recordar con ustedes la clase pasada sobre la fábula que dimos sobre Iguazú Jaupé. ¿Ustedes recuerdan? Muy bien. ¿Se acuerdan qué pasó con Upé y con Iguazú? Muy bien. Bueno, vamos a recordar. Ellos iban caminando juntos y que, ¿cómo era Iguazú? Era rápido y Upé era lento. Entonces Iguazú le dijo a Upé que camina como un caracol, le dijo. Entonces Upé se pichó y le dijo a la gallina, ¿qué le dijo? Que le va a mostrar ahora cómo él puede caminar rápido. Entonces, ¿qué hizo Upé? Voló, ¿verdad? Y se rió por Iguazú, porque le ganó, ¿verdad? Pudo hacerlo rápido también él, más rápido que él. Entonces, nos enseña nuestra fábula que no tenemos que reírnos por nadie. Porque el Iguazú, ¿qué hizo? Se reía de Upé porque caminaba lento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasó? Y Upé se rió de él también después. Bueno, entonces eso es lo que hoy aprendimos con nuestra fábula la vez pasada, que nosotros no tenemos que reírnos de nadie, porque nos puede pasar lo mismo también. No podemos reírnos de nuestro compañerito, no podemos reírnos de nuestro amigo, de nadie, ¿sí? Para que no nos pase lo mismo también. Entonces, eso fue lo que aprendimos en la clase pasada con la fábula de Iguazú Jaupé. Hoy vamos a recordar también qué son sustantivos. ¿Ustedes recuerdan qué son sustantivos? Muy bien. Son palabras que sirven para poder nombrar nombres de personas, animales, cosas y lugares. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos aquí? Un perro, muy bien, que es un animal. Yo también puedo ponerle, por ejemplo, un nombre. Toby era, por ejemplo, a mi perro. Entonces, estoy nombrando a un animal. Luego vemos una cosa, que es una pelota. Y vemos a un niño que se llama Carlos. Muy bien. Entonces vemos un animal, que es el perro. Vemos una cosa, que es una pelota. Y vemos un niño, ¿verdad? Que se llama Carlos. Entonces es una persona que estoy nombrándole con un nombre, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, eso es sustantivo. Nombrar a las personas, a los animales, a las cosas, inclusive a los lugares. Puedo poner, por ejemplo, a Luque, Asunción, muchos lugares, por ejemplo. Puedo nombrar también. Entonces, no nos olvidemos qué son los sustantivos. Ahora, Teroya te come Eva. ¿Qué quiere decir Teroya te come Eva? Adjetivo. Recordemos que son adjetivos. En guaraní son jae, ñe, oimuiruba, terope. Muy bien. Sustantivos son palabras que acompañan al sustantivo. Y te come Eva es calificativo. Son los que le califican o determinan al sustantivo. Entonces, ¿qué es adjetivo calificativo? Vamos a saber qué es eso. El adjetivo calificativo son palabras que sirven para decir cómo son las cosas, cómo son los animales o cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, voy a volver a repetir qué son adjetivos calificativos. Palabras que sirven para decir cómo son las cosas, cómo son los animales, cómo son las personas, ¿sí? Voy a calificar a cada cosa que veo, por ejemplo. Y en guaraní, ¿cómo se dice que son teroya te come Eva? A ver. Ñe omoiruba terope. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es teroya te come Eva. Ahora vamos a mirar una imagen. ¿Qué vemos aquí? Una niña. ¿Cómo se dice niña en guaraní? Mitacuña. Mitacuña. Muy bien. Una niña vemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Vamos a ponerles sus calificativos. Muy bien. Misi. Puedo decir que ella es una niña chica. Puedo decir que ella es una, que es linda. Puedo decir que ella es catupirú, que es inteligente. Puedo decir que ella es apona, que es buena. Entonces, ¿cuál es mi adjetivo ahí? La niña, mi tacuña. Y mis calificativos son misi, catupirú, pona, apona. No nos olvidemos siempre de nuestros conceptos de que son adjetivos, que son calificativos. Ahora, vamos a mirar. ¿Qué observamos ahora? Vemos el sol. ¿Cómo se dice sol en guaraní? Guarajü. Muy por ahí terei. Guarajü. Va eka tuya e guarajüre. ¿Qué podemos decir del sol? Saüyú, que es amarillo. ¿Qué más podemos decir? Mimbi, que es brillante. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Tuisha, que es grande. Y Haku, que es caliente. Muy bien. Entonces, Saüyú, guarajüga es Saüyú, Mimbi, Tuisha, Haku. Estos 4 son sus calificativos. Muy bien. Cuando ya te envías por un email del libro, página 44. Vamos a ver en la página 44 de nuestro libro. Tenemos actividades para realizar. Y dice, es ahí, pero ya te come Eva. Vamos a escribir los adjetivos calificativos a las imágenes que observamos aquí. ¿Qué vemos aquí?
Un gato, muy bien. ¿Qué vemos aquí? Un loro y vemos un cerdo, ¿verdad? O un chancho, como usted le diga. Entonces, en guaraní, ¿cómo se dice gato? Baracaya. Muy bien. ¿Y loro? ¿Cómo se dice en guaraní? Gua'a jahue. Gua'a. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice cerdo o chancho en guaraní? Cure. Hoy por ahí terei. Ahora vamos a escribirle sus calificativos. Vamos a ver qué podemos decir de Maracaya. Hetaitrei mba'e oĩja eva ikatúvaja chugui. Mba'e ikatuja chugui. Maracaya. Porã. Muy bien. Que el gato es lindo. ¿Qué más puedo decir? Hetaite mba'e oĩja evara chugui. Gua'a jahue. ¿Qué podemos decir de gua'a jahue? Pyta. Muy bien, pyta. Gua'a jahue pyta. Podemos decir muchas cosas más también sobre gua'a jahue. Podemos decir ma'e kuanga eta kurewi tuisa. No se olviden de lo que aprendimos hoy. De que son sustantivos, que son adjetivos, que son... Pero ya te comeo, ¿verdad? Que era adjetivo calificativo. Vamos a recordar un poco qué es adjetivo calificativo. ¿Para qué era que servían eso? Muy bien. Sirven para... ¿Para qué era que servían? A ver si recuerdan un poco. Muy bien. Sirven para nombrar. Ese era sustantivo. Sustantivo es que sirve para nombrar las personas, los animales y las cosas. ¿Qué eran adjetivos? Adjetivos eran lo que le acompaña al sustantivo. ¿Y qué era? Pero ya te come Eva. ¿Qué era adjetivo calificativo entonces? Muy bien. Es lo que sirve. ¿Cómo era? Que son palabras que sirven para decir las cosas como son, ¿verdad? Muy bien. Son palabras que sirven para decir cómo son las personas, cómo son las cosas y cómo son los animales, por ejemplo, o cómo son los lugares también. Es poder calificar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les deseo un lindo día cargado de bendiciones. Que Dios les guarde y les cuide. No se olviden que yo les quiero mucho y nos vemos en la